Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Antídoto contra la soberbia. Hermanos, el orgullo y la soberbia, que siempre suelen caminar juntos, son barreras que impiden nuestro avance, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida espiritual, conduciéndonos al fracaso y a la perdición. Por eso las consecuencias de la soberbia son esas en nuestra vida cristiana. Digamos que la principal y más importante es nuestra perdición espiritual. Nos mata nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual, y en la vida cotidiana también en muchas ocasiones nos va a conducir al fracaso. Como cristianos debemos saber que Dios no utiliza en su obra a ningún orgulloso ni a ningún soberbio. Son actitudes contrarias al Evangelio de Jesucristo. Hay una realidad, y es que resulta sumamente difícil aceptar que somos orgullosos y soberbios, y también es otra realidad que esta condición crea sentimientos de superioridad, contradiciendo así la palabra de Dios, que nos dice que Dios no hace diferencia entre personas. Quizás tengamos distinta responsabilidad, pero para el Señor tenemos el mismo valor, puesto que se pagó el mismo precio, la sangre preciosa de Cristo. La forma, el remedio, la solución, por tanto, y el antídoto al orgullo y la soberbia es la humildad. Por tanto, debemos hacernos un autoexamen y reconocer que existe este problema. Si no hay reconocimiento del problema, nunca encontraremos la solución. Debemos reconocer y aceptar con humildad, esa es la cualidad indispensable y necesaria en todo creyente, que hay algo en nosotros que funciona mal y que en primer lugar nos perjudica a nosotros mismos y después perjudica a los demás, y que estamos, eso sí, dispuestos a cambiar. En ese momento Dios nos levanta y nos ayuda a resolver nuestro serio problema. La Biblia nos enseña que el orgullo y a la soberbia le sigue el fracaso. Una persona orgullosa y soberbia al final fracasa, tanto en su vida cotidiana como en su vida cristiana. Este sistema mundano en que vivimos valora nuestros éxitos y logros basados en sus parámetros y reglas, los cuales enfatizan y nos empujan a fomentar nuestro ego y nuestra vanidad. En cambio, Dios nos enseña algo muy distinto. Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 5 nos dice: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». No debemos ser egoístas ni soberbios tratando de impresionar a nadie. Seamos humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a nosotros. Tampoco debemos ocuparnos solo de nuestros propios intereses, de nuestros propios logros y éxitos, sino también debemos procurar interesarnos por los demás. De esta manera estaremos imitando la misma actitud que tuvo Jesucristo. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer, por tanto, para remediar este grave problema del orgullo y la soberbia? En Mateo capítulo 11 versículo 29, el mismo Jesús nos marca el camino a seguir y nos dice lo siguiente: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Hermanos, debemos unirnos a Cristo, sentir, pensar y amar como Él ama, dejar ser enseñados por Él con su palabra, porque Él siempre demostró humildad y ternura. De esta manera, al imitarlo, encontraremos el descanso y la paz en nuestro interior. El orgullo y la soberbia nos alejarán cada vez más de Dios, en cambio la humildad nos acerca más y más a Él. Un buen cristiano aborrece lo malo, el orgullo, la soberbia, que nos van a conducir a la vanidad y nos van a conducir también a la rebelión, y esto nos va a hacer mucho daño. En cambio, cuando nos aplicamos el antídoto, o sea, la humildad, seremos considerados para Dios como personas importantes, aunque para el mundo que nos rodea se nos considere débiles y poca cosa. Hermanos, yo prefiero ser poca cosa y débil para este mundo y grande y fuerte para Dios.
En Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo nos dice lo siguiente: y estando, se refiere a Jesucristo, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, la consecuencia de la humildad y la obediencia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Busca siempre la humildad, imita y sigue a Jesucristo, apártate de todo orgullo, no seas soberbio, y Dios te pondrá en un lugar de privilegio, serás importante para Dios, aunque para este mundo en que vivimos no lo seas. La humildad no es una situación o condición social como muchos creen. La humildad es una actitud, es una cualidad, es una condición y un comportamiento que todo creyente, que todo hijo de Dios debe tener y vivir. Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 6, nos anima y nos exhorta diciendo: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que, hermanos, debemos humillarnos ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él nos levantará con honor, o sea, seremos honrados por Dios. Qué gran privilegio, hermanos, que conlleva la humildad. Recuerda, la manera, el remedio y el antídoto contra el orgullo y contra la soberbia es la humildad, el reconocimiento de nuestras limitaciones y aceptando que dependemos siempre de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.